Señor, el mensaje de esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Saludamos a aquellos hermanos que se conectan a través del internet, gloria a Dios, y siempre son parte de la bendición de Dios en esta casa. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Cuando todos la tengan, digan amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Palabra del Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, oh Dios, y por esta palabra, Señor, que una vez más es expuesta a tu pueblo. Pido, Dios, que nos dé sabiduría para trazarla bien y de la manera correcta. Te pedimos, oh Señor, oh Dios, que mires el corazón de tu iglesia, oh Dios, y que pongas, Señor, oh Dios mío, Padre Celestial, Señor, oh Dios, el deseo, Padre Celestial, de hacer realidad esta palabra en su vida. Te pido, Padre Celestial, que el Espíritu de Dios ponga el querer y el hacer tu voluntad en esta mañana. Te doy gracias, oh Dios, en tus manos estamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, iglesia del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos continuidad a estos sermones de Pedro, gloria a Jesús. Habíamos tocado en sermones pasados de la identidad de la iglesia, que era como iglesia, gloria al Señor. Hoy vamos un poquito más adelante para trabajar el verso 11 y el verso 12 de Primera de Pedro, capítulo 2, gloria a Jesús. Ahora, recuerden que yo le hice una pregunta que nos debemos de contestar como iglesia. Yo les decía en el sermón pasado, ¿qué dicen las personas de la iglesia? ¿Qué dicen las personas? ¿Qué está hablando la gente de la vida de la iglesia? ¿Okay? Y voy a quizás verlo de una manera distinta y acercar esa pregunta a nosotros. ¿Qué está diciendo los hijos de nosotros? ¿Qué está diciendo el familiar que no conoce del Señor de nosotros? Lo voy a acercar un poquito más. ¿Está bien? Porque a veces cuando hablamos de iglesia, a veces como queremos verlo como aparte de, no sé, la gente habla de la iglesia y nos introducen que somos la iglesia. Es como una crítica a la iglesia. Es una crítica a nosotros. Entonces, yo quiero acercarnos a esto. ¿Qué dice mi hijo inconverso de mí? ¿Qué dice mi esposa o mi esposo que no conoce al Señor de la iglesia? ¿Qué dice mi vecino de la iglesia? ¿O qué dice de mí? ¿Qué dice mi comunidad de mí? Quizás cuando la acercamos a nosotros la pregunta nos compromete un poquito más. Quizás no todo lo que se dice de mí es positivo. Quizás no todo lo que se dice de la iglesia es positivo. Entre las opiniones que puedan haber, algunas tienen fundamentos razonables y otras ni siquiera tienen fundamentos razonables. Pero yo creo que la pregunta que más nos debe importar, que más peso tiene, es que Dios está diciendo de su iglesia. Como Dios está viendo a su iglesia. Yo creo que
esa sí que tiene un peso mayor todavía. ¿Sí? Y hoy quiero ir introduciéndolos en esta temática. Dicen bien que no nos hemos ido del mismo pensamiento de esto pasado. ¿Sí? Pero hoy tiene otros matices. A menudo la gente que conversa o que no asiste a una congregación, en ocasiones lo que nosotros denominamos el mundo, ¿no? Desprecia a los cristianos. Esa es la realidad. Tan solo porque en el tiempo que la iglesia nace, eso era algo real, era palpable. Había un desprecio de los paganos a los cristianos. Y era abierto en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque los creyentes se abstenían de los deseos carnales. O sea, todo lo que ellos hacían de forma libre, de momento, aquellos que venían a Cristo dejaban de practicarlo. Todo lo que era culturalmente era aceptable, que nadie señalaba, de repente, esta gente que se convertía dejaba de vivir de acuerdo a como la cultura de la época señalaba. ¿Okay? Y a los creyentes de aquella época se les acusaba, escúchenme bien, de practicar en sus reuniones secretas crímenes. Esa era la acusación de aquella época. En otras palabras, los primeros creyentes se les acusaba como de asesinato y hasta de incesto. ¿Sí? Y se les acusaba de practicar el canibalismo. Y usted va a decir, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo? ¿Por qué razón? ¿Sí? Y el concepto que nosotros tenemos de iglesia hoy en día se apartaría muchísimo de eso. Pero esa era la acusación de la gente de afuera. Era la acusación de aquellos que se reunían de forma secreta. Esa gente que se reúne de forma secreta, hablan de asesinato, hablan de incesto, inclusive de canibalismo. ¿Usted se imagina esa acusación en aquel tiempo? Era fácil. ¿Por qué? Porque la gente de aquella época hacía interpretaciones incorrectas de expresiones que los creyentes todavía conservamos en nuestros tiempos. Aquellos creyentes primero hablaban de unidos en amor. Aquellos creyentes hablaban de hermanos y de hermanas. ¿Vieron por dónde vienen los pensamientos de la época? Aquellos cristianos hablaban de comer el cuerpo y beber la sangre. ¿Qué practicamos hoy aquí? El significado de la cena del Señor. Pero para el mundo que no entiende, ellos no comprendían y acusaban a los creyentes de canibalismo. Los creyentes de aquella época se les acusaba de estorbar la paz y el orden público del imperio. De hecho, se registraba de Tácito que decía que eran odiados a causa de sus muchos vicios. Suetonius lo define como una clase de gente que se basa en una novela y en una superstición muy peligrosa. Nerón dice Dios. Esto es historia. Ahora, los cristianos de aquella época recibían todas estas calumnias y más que formaban parte del discurso público y que eran los jueces los que las conocían y que tenían en cuenta estas historias cuando se les llevaban al frente y se le ponían al frente a un cristiano, a un creyente. Así que cuando hacían un juicio, lo hacían bajo el prejuicio de a quienes estaban acusando, eran criminales, incestuosos, inclusive de práctica de caníbales.
A ese nivel se veía la iglesia del tiempo que estamos hablando. ¿Okay? Ahora, Pedro sabe que no puede parar o detener estas calumnias. Lo conoce. E intenta darle una respuesta a su tiempo. Intenta responder al desafío del presente. Ahora, aunque las expresiones pudieran tener matices diferentes, vamos a traer esa experiencia a mi presente. Y estas son expresiones que usted pudiese escuchar de la iglesia en tiempos presentes, tal vez de forma generalizada. Para muchos, nosotros somos cristinos. ¿Escuchan esa palabra? Para otros, somos buscones. De hecho, yo por ser el pastor, se me acusa de ser un buscón. ¿Sí? Yo todavía recuerdo el primer incentivo que yo llevé a un banco. Lo recuerdo bien porque yo estaba emocionado porque me habían unido de pastor. Y yo llevé mi incentivo. Y yo recuerdo escucharme a la persona decir: vamos a tener que levantar la iglesia también. Porque la expresión es un negocio más. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque hay expresiones que son generalizadas en nuestro tiempo. Somos hipócritas. La expresión no ve que somos conservadores. Y usted dice, es una expresión que se dice por la noticia, los conservadores. ¿Pero qué nos están diciendo con eso? Nos están comparando con gente que pone bombas en edificios. Nos están comparando con gente que puede provocar violencia. La expresión para nosotros es muy distinta, que nos llamen conservador, porque pensamos que nos estamos radicando en las escrituras. Pero para el mundo, son los pensamientos que tienen. Nosotros somos la gente que creemos en un libro que la mayoría de la gente que no teme a Dios no cree en Él, no lo entiende, no lo comprende. Esa es la realidad. Y podríamos hablar que nos llaman fanáticos. Y nos tildan de gente que odiamos. Nuestro presente somos los que odiamos a otros. Y usted dice, pero es posible, sí. Y nos tildan como que perseguimos a ciertos grupos. ¿Por qué? Porque nuestra postura como iglesia, al igual que la iglesia del primer siglo, choca con la cultura del presente. Sentarnos y hablar del aborto, al contrario a él, en nuestro tiempo, es un tema que sencillamente se despacha como que ustedes creen eso porque son religiosos. Porque defendemos la familia. Porque creemos en la dignidad del ser humano hecho a la imagen de Dios en cualquier etapa y fase de su vida. Desde la concepción hasta el momento de partir en esta tierra. Porque
Porque creemos en el hombre y en la mujer dentro de una relación matrimonial. Porque creemos en el desarrollo pleno de la vida y de la fe. Hay expresiones en nosotros que pudieran ser cotidianas, pero que el mundo no puede entender del presente. Y el mundo del presente ha comenzado a pintarnos de una manera no real de quién es la iglesia. Recuerden que yo les decía que necesitamos ser una iglesia con identidad en nuestro día. Que no dejemos que el mundo nos definiera, sino que nos definiera el cielo y Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué, amados? Porque hay expresiones que para el mundo son incomprensibles. Ahora, cuando yo me paro frente a alguien y la iglesia se ha parado a decirle, ¿sabe qué? Dios ama al pecador y odia el pecado. La gente, para nosotros ese concepto está bien claro. Porque para nosotros nos reconocemos como pecadores, que Dios nos amó y que nos perdonó. Y que Dios odia el pecado en nosotros. Y que seguimos luchando con nuestros propios pecados. Pero el que no conoce el tema, dice, nos están odiando a nosotros. ¿Entiendes lo que quiero decir? Nosotros hablamos del cielo. Y todo el que nos escucha hablar del cielo nos aplaude. Hasta que tocamos el tema del infierno. Y todo está bien hasta ahí. Nosotros hablamos de salvación. Y todo el mundo quiere la salvación hasta que tocamos el tema del pecado y del arrepentimiento. ¿Por qué es esto, iglesia? Escúchame bien lo que les voy a decir. El evangelio de la cruz es locura para el que se pierde. Santo, aleluya, gloria a Dios. El Salvador no entró en la cruz por el perdón de los pecados. Y ese evangelio siempre es locura para el que se pierde. Pero lo que hemos creído en el evangelio, esto es poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aplausos. Si yo lo tengo ahí, pudiéramos tocar y comprender algo de lo que está sucediendo en el presente. Pero necesitamos tener una respuesta ante lo que estamos viviendo y experimentando. Nosotros, ¿cómo vamos a manejar o manejamos la blasfemia? ¿Cómo actuaremos ante los retos del presente? Al igual que aquella iglesia, esta iglesia de este tiempo tiene unos retos bien parecidos en ocasiones. ¿Cómo trabajar con el esposo o la esposa en conversa? Voy a tocar fino en esta manera. ¿Cómo actuar con un hijo no creyente? ¿Cómo actuar con un familiar ateo o ateo? ¿Qué hago con mi hijo o mi hija o mi hijo homosexual? Dentro o fuera de la iglesia. En temas que no nos queremos tocar. Y pareciera que esto sucede en otro lugar, pero no nos va a tocar a nosotros. Y hablamos de la iglesia como estamos acá que nada nos afecta. Pero no, somos parte de las circunstancias. ¿Cómo vamos a actuar cuando el mundo piensa lo peor de nosotros? ¿Cuál es la defensa? Para muchos han pensado la defensa debe ser la doctrina o afirmarnos más. Para otros ponernos más estrictos. Entre más estrictos seamos, menos el mundo se nos mete adentro. Ese no es el evangelio.
Pedro da una respuesta. Es la que yo quiero compartir esta mañana. ¿Quieren escuchar la respuesta de Pedro? Le damos unos minutitos más. Acaba la introducción. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno observa la primera exhortación que Pedro hace. Y Pedro le dice a esta iglesia que está viviendo un presente acusado, perseguido, gente que no lo comprende, la iglesia se levanta por primera vez, todo el mundo está en contrario a la iglesia, hay un pensamiento de que somos algo distinto, somos caníbales, somos gente nada. Y Pedro le da una respuesta a esta iglesia y le dice en primer lugar, vive tu identidad como ciudadano del cielo. En el verso 11 dice, tú eres amada. Y Pedro comienza a introducir en este tema un segundo tema con esta expresión, una sección distinta en esta epístola, en esta carta. Y luego que le dice amada, le dice desuelo. Y comienza a exhortar, te estoy rogando, amada, como a extranjeros y peregrinos de este mundo. Te estoy exhortando como que no eres parte de este mundo. Como que tu vida está en el peregrinar de este mundo. Como que eres de otro lugar. ¿Esto es nuevo en la Biblia? No. Abraham, gloria sea al Señor, era peregrino en esta tierra. Y aunque él estuvo buscando una promesa de Dios en su tiempo, Abraham buscaba una ciudad donde Dios era el constructor. Hebreos 11, 8 al 10, 13 al 17, si me meto ahí, no salimos. Pero Abraham buscaba una ciudad. De hecho, el salmista, Salmo 39, 12, dice lo siguiente: Señor, escucha mi oración. Atiende mi clamor. No cierres tus oídos a mi llanto. Ante ti soy un extraño, un peregrino como todos mis antepasados. Ese es el salmista ante la experiencia vivida en su presente. Son los únicos, ¿no? Efesios capítulo 2, versos 19 y 20 describe la iglesia. Dice que los miembros de la iglesia somos conciudadanos santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Gloria a Dios. Aplausos a Jesús. Así que nuestra ciudadanía, iglesia, pertenece a los cielos. Y Pedro le está enseñando a esa iglesia de su presente que tu conducta sea digna del lugar al que perteneces. Que tu conducta sea digna del lugar del cielo. Que tu estilo de vida, nuestro estilo de vida, gloria sea al Señor, sea digna del lugar a donde te diriges, a tu tierra prometida, a lo celestial, gloria sea al Señor. Que no se acostumbre o se amoldee a la vida natural de los demás. No. De ahí tú vas de paso, gloria a Dios. No te acomodes a esa vida. Tú estás de paso porque tu vida se debe acomodar y amoldar al Dios que te ha llamado y que te está construyendo una ciudad. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Por lo tanto, no podemos pensar que nos vamos a esconder. No. Dios no nos pide que nos escondamos. Dios no nos pide que nos amoldeemos al mundo. No. Dios nos pide que vivamos conforme al Dios que nos ha llamado. Y Pedro dice lo siguiente: que
se abstengan de los deseos y las pasiones carnales que combaten contra el alma. Absténganse. El pecado habita en nuestra vida. Y hay una realidad en nuestra vida, iglesia. Hay una lucha por controlarnos como personas. Y Pedro le está diciendo, no te entregues a los deseos desenfrenados, no te entregues a tus deseos propios, no te entregues a este yo, no te entregues. No te entregues tu vida al enemigo, no te entregues a volver al cautiverio. Pedro es el único que toca este tema. No. De hecho, Pablo lo toca. Romanos capítulo 7 y el capítulo 8. Pablo toca este tema. De hecho, en el verso 19 del capítulo 7, el verso 19, Pablo habla y describe esta lucha de Romanos. Y Pablo dice aquí, míralo, a veces lo que yo quiero hacer, lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero está en la pelea. Es la lucha conmigo mismo. Es con mi yo, es con mi pecado. Me estoy poniendo los guantes. Eso lo dice Pablo. Este gran apóstol que amamos y que nos ha escrito tanto, tenía la misma lucha que tenemos todos. Por eso él describe en el capítulo 8, dice, lo dejo de asignación. No me meteré tampoco, no puedo. Pero en el capítulo 8, Pablo habla que el camino de la libertad es la obediencia al Espíritu que habita en nosotros. El vivir en el Espíritu no satisface los deseos de la carne. Santiago nos habla del mismo tema, no es de Pedro ni de Pablo, es de Santiago. Y Santiago nos dice y nos llama a resistir. Eso, Santiago nos dice más, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. Nos llama a orar y nos habla de esta batalla que tenemos aún para orar. Y sobre todas las cosas, Santiago capítulo 4, verso 1 al 10, finaliza diciendo, vuelve al arrepentimiento. Vuelve al arrepentimiento. Cuando veas que estás perdiendo esta batalla, arrepiéntete. Vuelve a arrepentirte. Porque abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo en cruz. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor de gloria. Aleluya. Es lo único que la Biblia nos dice, que nos abstengamos. Pero nos enseña algo bien hermoso. Yo quiero compartirlo. Segunda exhortación. La primera abstente. La segunda. Tienes que luchar por un buen estilo de vida. Una conducta que le llama irreprochable. Y en esa conducta irreprochable es la que vamos a introducir los demás sermones que vienen de camino. Nosotros como creyentes tenemos que tener buenas relaciones con el gobierno. ¿Ya? El gobierno no es un lugar para nosotros. Nosotros tenemos que establecer buenas relaciones con nuestra familia. Gloria a Dios. Sí, con ese que no es creyente. Sí, con ese que se apartó del Señor. Sí, con ese que no conoce a Dios. Establece buenas relaciones con tu familia. Vamos a estar tocando esos temas poco a poco. Tenemos que relaciones sociales, aún en medio de situaciones extremas. En el tiempo que Pedro hablaba de la esclavitud, hoy tocaremos los temas. Pero ¿por qué tenemos que hacer así? Porque Pedro nos exhorta a que nuestro estilo de vida sea diferente y correcto de forma intachable. Pedro nos dice lo siguiente, y es la respuesta que Pedro está dando al presente de su época. Para los que murmuren como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Santo, aleluya. Lo que están hablando ustedes, si no lo entienden y lo comprenden,
aquella gente que con razón o sin razón están indicando y expresando y despreciándolos y humillándolos. Escúchenme bien. Cuando tu vida se arregle, cuando la iglesia les ame y les sirva, cuando ellos puedan ver en nosotros el amor de Cristo, lo único que les podrá restar a sus vidas es entender y comprender. Y van a glorificar a Dios en el día de la visitación. ¿Por qué? Porque van a observar y considerar nuestras buenas obras. Nos están observando con detenimiento. ¿Te piensa que no? Pero el mundo de hoy necesita respuestas. Y a veces hay respuestas que no se dan ni con sermones ni con prédicas, se dan por vidas vividas. Gloria a Dios. Y cada testimonio que usted siembra en alguien del amor de Dios probablemente sea una puerta que se abra para que un día conozca el amor de Jesucristo. Sean buenos ciudadanos, iglesia, que Pedro te está diciendo. Sean buenos. Gloria a Dios. Nuestra sociedad, al fin y al cabo, nos van a tener que aprobar. Yo recuerdo con María, ¿verdad, María? Cuando nadie ayudó, quienes estuvimos al frente fue la iglesia del Señor. Y por más que criticaron, y por más que persiguieron, agradecieron que la iglesia estuviese presente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que amar, tenemos que servir, tenemos que amar a la comunidad, amar a nuestros vecinos, amar a nuestro empleado, amar a la gente, para que la gente glorifique a Dios en el día de la visitación y reconozca en su vida que Dios es su Dios de justicia y de misericordia. ¿De qué te estoy hablando? Es algo de lo que vamos a introducir hoy. En que necesitas servir a tu gente. ¿Cómo servirías a Cristo? Amar a aquellos que no conocen a Cristo. Pues sencillamente el Señor te pide que le ames. Pastor, es que mi esposa no le sirve al Señor, o mi esposo no le sirve al Señor. Pedro te dice lo mismo. Vive para Cristo. Y que tu obra de gloria a Jesucristo. Pastor, mis hijos se desviaron del Señor. Ámalos hasta el final. Y sírvales en el nombre de Jesús. Que lo único que puedan decir es que mi esposa y mi esposa aman a Cristo. Que mis padres o madre aman a Cristo. Y que a pesar de mis malas decisiones, él o ella me siga amando. Ese es el amor de Dios. Hacia adentro, hermanos. Queremos respuesta en el presente. Vamos a Emmanuel. ¿Qué le dijo Pedro a una iglesia que era perseguida y odiada en su tiempo? Iban rechazando los deseos de su propia debilidad y carne y vivan de forma correcta, amando a Jesucristo sobre todo. Lo demás lo va a hacer el Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Inclina tu rostro, gloria sea al Señor. Quería solamente sembrar esta verdad en tu corazón. Esto es un mensaje que vamos a seguir desarrollando. Así que te pido, gloria a Dios, que puedas escuchar los próximos. Pero en esta hora quiero orar por aquellos que hoy necesitan volver al Señor. Y aquellos que le están diciendo al Señor, dame las fuerzas, oh Dios, para vivir de forma correcta.
Estoy luchando conmigo mismo, estoy luchando con mis pecados y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Quien en esta mañana levanta su mano y le pide al Señor ayuda del Espíritu Santo. Dios bendiga al hermano que levanta, Dios bendiga al hermano, Dios bendiga a los hermanos que levantan sus manos en esta hora. Dios bendiga a la hermana, Dios bendiga a la joven, Dios bendiga a los niños, Dios bendiga a la hermana, Dios bendiga a la hermana, Dios te bendiga, hijo, Dios bendiga a los jóvenes de la casa, gloria sea al Señor. Vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo y aquellos que están en sus hogares, que necesitan que el Espíritu Santo les ayude, ahí donde está, ora al Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Gloria sea al Señor. Padre, en esta hora, Dios. Hoy oramos por aquellos, oh Dios, de nosotros que todavía estamos, Señor, luchando, oh Dios, y estamos luchando y seguiremos luchando, oh Dios, con nuestra propia naturaleza, oh Dios. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude a salimos de los deseos que batallan con nuestra alma, Señor. Te pedimos, oh Dios, que envíes a los hermanos hoy, que les des fuerza, Señor, para arrepentirse de sus pecados, Señor, y para tomar la decisión de vivir y obedecer al Espíritu Santo en esta mañana, Señor Dios, y para vivir conforme tú nos enseñas en la palabra, Señor Dios. Queremos ser obedientes. Señor Dios mío, Padre Celestial, que hay gente que necesita un buen testimonio de una iglesia viva, de una iglesia que te ama. Yo te pido, Dios, que nuestros hijos nos puedan ver, que nuestras comunidades nos puedan ver, que nuestras relaciones nos puedan ver, Señor. Que podamos ser testigos de tu gracia y misericordia. Ayúdanos a la iglesia, ayúdanos a servir y amar sobre todas las cosas, Señor. No somos gente que juicio, los juicios son tuyos, pero queremos amar a nuestro pueblo, queremos hacer tu voluntad en el presente, dando las estrategias para hacerlo. Ayuda a tus hijos en esta hora, ayuda al padre que necesita que sus hijos conozcan de tu amor. Ayuda al hijo que necesita de sus padres por no cambiar. Ayuda a la esposa y al esposo, oh Dios, que en su familia, oh Dios mío, hay alguien que no le conoce, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdales a dar un buen testimonio. Ayúdanos a dar un buen testimonio con nuestro vecindario. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida. Nosotros no podemos, pero tu Espíritu Santo en nosotros nos puede dar una ayuda y una fuerza para hacerlo. En el nombre de Jesús. Muy gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie, gloria a Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria sea al Señor. Tome su tiempo, sus promesas, gloria a Dios, su ofrenda delante del Señor, gloria a Dios. Esta ofrenda es la ofrenda de la iglesia. Gloria sea al Señor. Cantamos al Señor, gloria a Dios. Aleluya en esta mañana. Gloria a Dios. Damos gracias a